se logró la comunicación, así que sin la cortina de invitados para ganar tiempo, Mariana, vamos directamente a empezar a conversar con la señora Mabel Pagano. Mabel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto y disculpanos que se nos atrasó un poco porque el teléfono no quería enganchar, pero bueno, lo logramos al fin. Bueno, aquí estamos. Bárbaro. Yo hoy más temprano en el programa ya había avisado que íbamos a hablar con vos en relación a tu biografía novelada Eterna de Eva Perón. La estoy mostrando en este momento a la cámara porque además de salir por la radio, salimos en vivo por Facebook, así que hay algunos oyentes que como nos toman la transmisión por Facebook, están viendo en este momento la tapa de tu libro. Mabel, ¿por qué elegiste esta forma, la biografía novelada y no una novela o una biografía? Mira, lo que pasa es que yo no soy ensayista. Para hacer una biografía uno tiene que elaborar una especie de ensayo, me refiero en cuanto a la puntualidad de ciertas cosas. Sí. Mi investigación, todo lo que vos vayas a leer en el libro, todos los datos históricos, son reales, pero necesariamente yo quería poner, para que fuera también más llevadera, que la gente le entretenga más leerla, escenas de la vida conyugal, de la vida íntima de la pareja, sí, que yo sé, porque habrás visto que me asesoró el que fuera el confesor de Evita, el jesuita Hernán Benítez. sí. Él me decía que era una pareja avenida, se llevaban bien como pareja, por ahí tenían algunas divergencias políticas, pero por ejemplo, un dato curioso y que se puede comprobar, el que visite la quinta del 17 de octubre aquí en San Vicente, donde ellos solían pasar fines de semana o algunos días de descanso, ellos compartían en la residencia presidencial una cama de matrimonio, dormían juntos, no en habitaciones separadas. Y aquí en la quinta de San Vicente hay 3 dormitorios y los 3 tienen cama matrimonial. Claro. Entonces me pareció lindo, interesante, digamos en base a la personalidad de los dos, poner determinadas escenas que por supuesto no son digamos parte de mi imaginación. Claro. Por eso el título de biografía novelada. Claro. Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención, y también te lo quería preguntar, en el trato, me llamó la atención porque, no sé, quien ha visto a Perón alguna vez lo ve un hombre, no sé, fuerte, muy varonil, y llamarla negrita o con términos tan cariñosos, hace que el lector entre en esa relación y entre más íntimamente que leyéndolo objetivamente como libro. Eso me gustó mucho, como Mirá, el trato. además, ahí están las cartas, eso Claro. es absolutamente real, donde él le dice chinita o negrita o viejita. Sí. Están en las cartas de puño y letra que Perón le ha escrito, sobre todo desde su prisión en Martín García, previo al 17 de octubre. Así que eso está documentado. Yo puedo haber, ¿cómo te puedo decir?, pasado por la literatura, claro, determinadas cosas, pero los términos son reales. Claro. Vos decís que no haces ensayos, pero hay un trabajo de investigación también en esta biografía, aunque no sea un ensayo, tiene más Mira, tono hay un trabajo muy profundo, claro, de investigación, porque yo escribo novela histórica. Claro. Digamos que Evita es una de las novelas históricas que yo tengo escritas, y he tenido el oficio de investigar profundamente, y siempre me he asesorado, no solo con libros, con lecturas, sino también con personas que conocieron a mis personajes, siempre y cuando fueran de esta época, ¿no? Porque por fin tengo personajes de, no sé, de 1800 hasta de 1500, pero me he asesorado con literatura sobre la mujer a la que iba a retratar. Claro. La elección de Evita es fortuita, lo elegiste rápidamente, lo pensaste, ¿cómo encaraste la elección de este personaje histórico y político? Mira, yo tenía desde bastante joven, desde antes de empezar a escribir, me parece, dos personajes que siempre me llamaron la atención, muy ligados al peronismo ambos. Uno es la actriz Fanny Navarro, muy ligada a la vida de Eva Perón, porque fue la pareja de su hermano, de Juan Duarte.
La vida de Fanny Navarro es una vida trágica porque al caer el régimen peronista ella cayó en desgracia. Ajá. Y no hubo malos tratos que la privaran de los que pudieran privarse, al punto que ella murió víctima de las anfetaminas en un infarto a los 50 años, después de haber sido una actriz muy exitosa. Sí. Este personaje a mí siempre me llamó la atención y de hecho también escribí una novela sobre ella. Lo mismo me pasó con Eva Perón. Sucede que yo mirá, imagínate, yo nací en 1945, así que tenía 7 años cuando ella murió. Claro. Pero después, al empezar a crecer y ver las persecuciones al peronismo, las barbaridades que se decían de Evita y cómo otra gente la amaba, yo vivo en un barrio, vivo en Lanús. Entonces, en los barrios, por ejemplo, y sobre todo en los barrios populares, la gente la adoraba, así como en otros lados la gente la odiaba. Sí. Eso siempre me llamó la atención. Así que bueno, cuando crecí, cuando empecé a escribir y cuando tomé un poco de experiencia, ya te digo, tanto en el caso de Fanny Navarro como el de Eva Perón, cumplí el sueño de escribir sus vidas, claro, tratando también de que la gente que leyera esos libros abriera un poco la cabeza, dejara un poco la ideología de lado y viera los valores, sobre todo, digamos, Fanny Navarro era una actriz que después militó en política, pero Eva Perón es una figura de unas dimensiones que vos fijate, dejando ideología de lado, es como el Che Guevara, claro, han excedido al propio movimiento que los vio nacer, en base a la obra que realizaron, ¿no? Aparte yo pienso que un personaje histórico que trasciende un siglo, que no importa a qué partido político pertenezcas, pero ha marcado a nuestra sociedad con su personalidad simplemente, más allá de que estuviese al lado de Perón, pero ha sido, creo que por algún estamento social, hasta más que Perón, me parece, ¿no? Popularmente. Mira, yo te voy a dar una frase que a mí me dijo el padre Benítez. Sí. Yo lo frecuenté bastante tiempo durante el periodo de investigación del libro y después continuamos una amistad muy entrañable hasta los últimos días del padre. Él me dijo que Perón era el cerebro del movimiento peronista, pero Evita era el corazón. Claro, claro. Qué gran descripción, ¿no?, de ambos. Exactamente. Vos pensás una cosa, Perón, un hombre, digamos, ya muy conocido, muy seguido, muy popular, porque había tenido desde su cargo en Trabajo y Previsión, como ministro de Trabajo y Previsión, había tenido varias medidas, había tomado en favor de la clase trabajadora. Claro. Un hombre como él podía haber continuado la relación con Evita como un amante, como lo que fueron los primeros tiempos. Claro. Y haberse casado con una niña bien. Y tenido a ella como amante, era muy común en la época, sí, bueno, tener una esposa y tener un amante. Él se casó con ella. ¿Por qué? Él se dio cuenta que ella era el nexo perfecto para que él tuviera contacto con el pueblo. Sí. Él tomaba las grandes decisiones políticas, pero Evita se ocupaba de la gente cuando nadie se había ocupado de la gente hasta entonces. Y aparte, se casa, no solamente que se casa con Eva Perón, que casi era una desconocida, sino que era actriz encima, ¿no? Ese prejuicio que debe... Claro. Imagínate lo que fue, claro, lo que fueron sus camaradas militares. Claro, claro. Pensar que se casaba con una actriz. Claro. Y no una actriz de las más famosas. En el mundo, en esta claro, época, políticos con actrices es lo más común, sí, se ve todo el tiempo, pero en esa época no era así. No, para nada. Él se casa con ella a la vista de todo el mundo, se casa por civil y se casa por iglesia, él era viudo. Claro. Ella era soltera, así que bueno, claro, eran libres para unirse en matrimonio. ¿Cuánto tiempo te llevó la investigación y la escritura, Mabel, de Eterna? Más o menos. Mira, vos sabés que a mí me lleva más la investigación que la escritura. Ajá. Yo completo la investigación, que en general me lleva 2 o 3 años. Y después la escritura me resulta muy fluida. En 6 o 7 meses yo completo el libro, pero mira, ya porque tengo la estructura del edificio, claro, bien cimentada, que es la investigación. Bastante rápido, la verdad que en 6 o 7 meses, rapidísimo has escrito.
Sí, mira, hasta digamos que más o menos en 50 años de carrera yo escribí Claro, más de sí. 50 libros, que Claro, están no. todos publicados. Claro. Así que sí, he sido prolífica. Algo que me llamó la atención y me gustó mucho también, por otra parte, el material fotográfico que está al final del libro. Además de la calidad de las fotos, eh, es todo, es historia pura esto que tenés en el libro. Mira, esto es todo mérito de la editorial. Te Ajá. digo que yo no, siempre uno por supuesto aspira a que la editorial a la que uno le confía un hijo de su alma, como es un Ujú, libro, claro. para cualquier escritor, uno confía que la editorial lo va a cuidar. En este caso específico te digo que yo tengo solamente una palabra para esta edición. Es una edición espectacular. Sí, Tiene más de 20 fotos en colores. Esto sí. es todo mérito de Ediciones del Fondo, que de Ujú. verdad, inclusive vos habrás visto a lo largo de las páginas, hay un retrato de Evita en cada En uno de los cada capítulo, capítulos. sí, exacto. Está muy bien diagramada, muy Sí. bien producida. Es una edición verdaderamente única. A mí me ha dejado deslumbrada. Claro, entonces la pregunta que te iba a hacer con respecto a la foto ya creo que está la respuesta, porque lo que me llamó la atención que en algunos pies de foto dice Evita en tal lugar o con tal persona y en otros Eva Perón. Y me llamó la atención, digo, qué manera por ahí tan objetiva o fría, si se quiere, llamarla Eva Perón y en otras Evita. Claro, es una decisión editorial en todo caso. Es una decisión editorial. El tema de Evita, como ella misma lo decía, es que ella iba a ser recordada en la historia como una mujer a la que el pueblo llamaba cariñosamente Evita. Claro. Em, Vos hace un ratito hablabas de la actriz Fanny, ay, me olvidé el apellido, Fanny Navarro. Navarro. ¿Por qué crees que en estos días no tenga el reconocimiento, por lo menos actoral, que merecería? ¿Hay alguna explicación desde lo político, pensás? Vos que estuviste Mira, lo que investigando. pasa que fue, digamos, eh, la historia pasa muy rápido. Vos Claro. viste, una actriz que murió hace 40 años, Ujú. creo, ya, digamos, es un poco historia. Y ella dejó, por ejemplo, actrices que llegan a una madurez, el caso de Hilda Bernard, que murió a los Claro, 101 años sí, hace un mes, sí. que se la recuerda en Facebook y Ujú. todo, pero tenían otro perfil. En Claro, cambio ella ya murió a los 50 años, claro. hace mucho tiempo que murió. Si bien pasan algunas películas de ella Mm, en el canal Volver a sí. veces, Ujú. pero su figura se ha ido perdiendo en el tiempo y mucho tuvo que ver la política. Claro. Lo que pasa es que Fanny cometió un error muy grave. Evita la nombró como secretaria de actores, del Mm, gremio de ujú. actores, y ella estaba empecinada en que fueran todos peronistas. Claro, Vos comprendés que esto no era posible. claro. La gente que, bueno, tenía simpatía por el movimiento se acercó, y los que no, bueno, directamente le cavaron la fosa. Claro, el haberse pegado tanto a la política en algún momento le iba a pagar en contra, digamos. Se le volvió Claro, en contra. Vos claro, sabés que murió en la miseria más claro, absoluta. claro. Una mujer que ya era famosa cuando lo Sí. conoció a Juan Duarte. Mm. Esos amores desdichados, porque Juan era un verdadero Picasso, no es que la tenía ella sola, Claro. tenía unas cuantas, y después terminó abandonándola por Elina Colomer. Lina Ah, Colomer mira. fue el amor de la vida de Juan, de un hombre, ya te digo, muy mujeriego, pero sus últimos días fueron junto a Elina Colomer, una Ujú. actriz de la época también, Sí. pero él la dejó a Fanny Navarro por Elina Colomer. Y bueno, Elina tuvo una carrera más larga, protagonizó con Pedro Quartucci Sí, La familia Falcón en la década claro. del 60 y era muy popular. Ujú. Y en cambio, pero tenía otro perfil de actriz, más de clase media, más medida, nada de política. En cambio, Fanny se jugó porque amaba a Juan. Claro. Y después, digamos, se sintió identificada con el movimiento, pero Claro. de verdad que fue la fosa para ella, porque vos sabés que le negaban todos los trabajos, no la dejaban trabajar. Mira, cuando Hugo del Carril decidió filmar El último perro, una Sí. película muy Sí, famosa sí, sí. de Lucas de Mare, que
Hugo del Carril era el principal actor, la actriz que lo iba a acompañar era ella. Y bueno, se le negó todo, la dejaron sin trabajos. En Canal 9 ella protagonizaba, era entre varias actrices, tenía un papel en una novela, no recuerdo cómo se llamaba, pero eran mujeres que vivían en la cárcel, prisioneras. Y una de las actrices, concretamente María Aurelia Bisutti, fue a hablar con el director del canal para que la sacara del elenco. Así de cruel era todo. Claro, vos decís era todo, por ahí militar en un partido político hace 50 años o hacerlo hoy, en algún momento como que se toma partido de tal manera, corriendo hasta los valores artísticos, porque lo que vos hagas en tu vida privada es tu vida privada de última, pero como actriz negarle un trabajo, eso ya es meterse en el bolsillo de la gente, ¿no? Directamente. Y es lo que te digo, vos sabés que su madre, ella vivía con la madre iba a las compras por el barrio y pedía fiado, no tenía con qué comer. Claro. Por eso te digo, ella tomaba muchísimas cosas para dormir, ¿viste? Toda medicación que se le volvió en contra y a los 50 años tuvo un infarto. Hugo del Carril la protegió muchísimo, pero hubo cosas que no pudo hacer por ella. Y no. Mabel, ¿vas a estar o estuviste en la feria firmando del Fondo Editorial? Estuve ayer en el stand del Fondo, sí. Y después estuve visitando el stand de la provincia de Córdoba, porque la mayoría de mis trabajos están editados en Córdoba. Mira. Así que bueno, pasé por mi editorial en el stand de Córdoba y ahí estaban también mis libros, pero estuve un buen rato en Del Fondo compartiendo con la gente de la editorial, sacando fotos. Muy contenta, de verdad lo pasé muy bien. Está muy lindo el stand. Yo estuve el miércoles en el stand charlando un poco con la gente de ahí. Está muy lindo el stand. Justo enfrente está el stand de SADE también, así que es un rincón bastante interesante. ¿Tenés algún libro que estás escribiendo? ¿Estás pensándolo? ¿En qué andas en este momento? Mira, yo ya tomé la decisión de no seguir escribiendo novelas históricas porque me dan mucho trabajo. Claro. Y además ya he cerrado un poco ese círculo porque ya no hay ningún personaje que me enamore como para escribir sobre ella. Claro. Estoy corrigiendo ahora un libro de cuentos que voy a publicar en mi editorial habitual en Córdoba. Ajá. Así que la novela histórica la vas a dejar por ahora, por lo menos. Por lo menos por ahora. Está bueno eso que dijiste, no hay ningún personaje que me enamore. Claro, primero tenés que enamorarte de ese personaje. Exactamente. Siempre hay una anécdota, un episodio, rasgos de una vida que a vos te llevan a investigar. Porque si el personaje no te llega, directamente es un trabajo que no tiene gracia, no se puede hacer. En cambio, cuando uno se enamora de un personaje, siempre quiere saber más sobre él. Claro, y porque estás mucho tiempo investigándolo, entonces te tiene que llegar al corazón de algún modo, si no es medio estéril el trabajo también. Exactamente, mirá, vos sabés que el padre Benítez, después que terminamos con Evita, me habló de una mujer que se llamaba Lorenza Reinafé. Era de la familia de los Reinafé, que sacaron del escenario político a Quiroga en Barrancayaco. Claro. Y yo le dije, pero padre, de esta mujer yo no sé nada, ni siquiera las profesoras de historia conocen a Lorenza, conocen a sus hermanos, pero a ella no. Y el padre me contó una anécdota que ahí empecé a investigar la vida de Lorenza a través de los hermanos, porque hay muy poco sobre ella, pero el padre me dio un expediente judicial. En el año 1818, un primo de Lorenza le propone matrimonio y ella lo rechaza. Él, despechado, empieza a inventar que ella no va desde una localidad de Córdoba al norte que se llama Tulumba, donde ella vivía con su familia, que no va a Córdoba para estudiar, como dice, sino porque tiene un amante. Ella le hace un juicio por difamación. En vez de meterse en un convento o casarse con el primo para, digamos, tapar las apariencias, le hace un juicio por difamación y se lo gana. Y en esa ¿Vos época, sabés que yo tengo el expediente qué bárbaro. de ese juicio? Che, pero qué buena historia ahí.
Cuando el padre me comentó esto, vos te imaginás, yo dije, este es un personaje para rescatar totalmente. Así que bueno, escribí una novela que se llama Lorenza Reina Fe, La Barranca de la Tragedia, porque por supuesto cuenta toda la historia de sus hermanos y de la muerte de Quiroga, ¿no? Claro, no, pero digo, además, qué interesante la figura de ella, una mujer de principios del siglo XIX, desde la mirada o desde la lectura feminista del siglo XXI. Es muy loco el cruce. ¿Qué te parece? Hacerle un juicio en 1818 y a tu primo que te está difamando. Además, de verdad, ella era una heroína. Era la hermana mayor de 11 hermanos. La madre murió muy joven y dejó la familia. Y ella se ocupó, se olvidó de sí misma, renunció al amor y para ocuparse de su familia, al punto que cuando sus hermanos, dos de ellos, porque Pancho Reina Fe había huido al Uruguay y uno de ellos, al ser trasladado a Buenos Aires prisionero, había muerto, quedaban dos, fueron ejecutados en la Plaza de Mayo, que era la plaza mayor de la época. En ese momento, en aquella época, la usanza de la época era que si no había ningún familiar en la ejecución, los reos eran arrojados a una fosa común. Así que ella fue a presenciar en la ejecución de sus hermanos para poder rescatar sus cuerpos y darles cristiana sepultura. Qué bárbaro. Una Antígona griega, casi, si pudiéramos trasladar la historia a nuestro país, ¿no? Una Antígona Vélez también, si queremos dejarlo acá todo en las pampas nuestras. Y una heroína, verdaderamente una mujer fuerte en la que toda su familia se apoyó y a la que ella supo apoyar también, cuidando los bienes familiares, llevando las estancias, comerciando, haciendo negocios. Los Reina Fe no solamente que pasaron a la historia como los que mataron a Quiroga, pero ellos eran pioneros en la zona norte de Córdoba, tenían propiedades, sembrados, ganado, hacían negocios con mulas, es decir, eran pioneros de toda esa zona que imagínate que era semidesértica en esa época, ¿no? Mabel, yo dos cosas te quiero agradecer. Primero, el haber sido tan amable en darnos esta entrevista, haber podido charlar con vos. Yo te conozco de haberte leído antes de conocer Eterna. Tuve ese placer de leer tus cuentos en escuelas, en distintas instancias. Así que para mí es un honor estar hablando con vos en este momento. Pero además te quería agradecer por un viejo cuento tuyo, El que no salta es un holandés. Un cuento que... vos sabés cuánta gente joven, cuánta gente me trae ese cuento, que para mí sigue siendo verdaderamente tan emotivo, tan sentido. Es un cuento que me ha traído tantas satisfacciones. Vos sabés que hasta una muchachita del Chaco, una piba estudiante del Chaco, me ha escrito porque hizo un trabajo en la escuela sobre ese cuento. Date cuenta, ¿no? Mirá. De verdad me ha proporcionado grandes alegrías ese cuento. Un gran cuento de una gran escritora que tuvimos el honor hoy de charlar un ratito, de hablar sobre su novela, su biografía novelada Eterna, sobre Eva Perón. Mabel, realmente te agradezco muchísimo y yo voy a cerrar el programa hoy con el final de tu cuento, El que no salta es un holandés, porque es un final que cuando uno lee el cuento en voz alta te agarra un nudo en la panza y en la garganta y casi que no se puede terminar de leer, así que si vos me permitís yo voy a terminar el programa del día de hoy con esas dos últimas frases de tu hermoso cuento. Hay una grabación de Betty Elizalde, ¿te acordás la voz hermosa que cómo tenía no, Betty? Claro. Betty Elizalde siempre pasaban la versión leída por ella todos los 24 de marzo por la radio. Mira. Bueno, me quedo escuchándote. Dale. Mabel, 1.000.000 de gracias, te agradezco muchísimo y ojalá que pronto podamos leer algo nuevo tuyo. Muchas gracias a vos, gracias por la convocatoria y gracias por haberme dejado, hablar un poco sobre este gran personaje de la historia argentina. Bárbaro, muchas gracias, Mabel.
Mariana, hoy vamos a hacer un final distinto porque amerita, no vamos a irnos con la limonada de siempre. Es muy breve, son 2 frases chiquitas. Ya me estoy yendo, Mariana, ya son las 5 de la tarde. Dice la última oración del Que no salta es un holandés de Mabel Pagano. Nos dieron un pirulín para matar el hambre, flaca. Tenías razón. Y una entrada al circo para comprarnos la conciencia. Chau.